Sí, mamá, nunca me pudiste peinar y eso no va contra ti, es yo, así era. Son puros datos inútiles, valor 2 muchos kilómetros. traumas desde la desdichada infancia que ahora sí les doy la bienvenida a mi closet con un café. Esa gente con esas vidas mágicas les llamo yo. ¿Me explicas quién es Karen y por qué está hablando con su gato? Esto es Ligera de Equipaje. Bienvenidas ligeros, ligeras a esta recta final de temporada, muchos finales por venir y muchos inicios, espero prontamente. Les recuerdo en mis redes sociales @liger_de_equipaje y sin tomar aire en Instagram, liger de equipaje en Facebook y en TikTok, donde hay resumen ejecutivos de todos estos capítulos, estoy como ligera de equipaje. Un tema que creo que podemos entendernos a través de varias cosas. Naturaleza versus crianza. No los voy a engañar. En inglés, que fue el término que encontré, es más lindo porque es nature versus nurture. Una cosa así. Entonces, tienen las dos N's, entonces tiene un poco más de magia, pero vamos entrando a esto que es, ¿nacemos de cierta forma o nos hacemos de cierta forma? Recuerden que acabando este capítulo tenemos un tema interesantísimo y es solamente para Patreon. Patreon es este sistema de mecenazgo, de apoyo, de creer en este proyecto, donde por una aportación mensual, que ustedes pueden elegir qué tipo de aportación, qué cantidad de aportación sea, obtienen capítulos a veces referenciados a otros, a veces mucho más interesantes, y ahí sí no hay vacaciones, ahí sí no hay finales de temporada. En Patreon siempre tenemos más información. Pero venga, vamos a empezar con este capítulo. Algunas personas tienen la fiel creencia, o tenemos la fiel creencia, de que por naturaleza, o sea, de nación, de nacimiento, somos de cierta forma y que eso no se puede cambiar y que no hay nada que humanamente podamos hacer para cambiarlo. Si bien creo que es uno de los mejores pretextos que tenemos y la mejor forma de decir, no es que yo así, desde ancinita, desde chiquito así soy y nada puedo hacer al respecto. Hay otros aspectos que también podemos analizar aquí. Por otro lado, hay personas que creen que lo que son, quien soy hoy y cómo actúo hoy, es gracias, o por desgracia, a cómo los nutrieron, a cómo los criaron, a lo que les enseñaron, a esta forma de vivir la vida que vimos y que estuvimos inmersos en nuestra familia. Y que debido a esto somos como somos, y volvemos a lo mismo, no vamos a cambiar y no podemos cambiar, que es humanamente imposible. ¿Quién tiene la razón? ¿De qué lado está un poco más la razón? Vamos a definiciones de lo que es naturaleza y crianza. Naturaleza guarda relación directa con los genes y factores hereditarios. En ella caben las características que van desde la apariencia física, los rasgos distintivos y parte de nuestra personalidad. La naturaleza es estudiada por la psicología biológica. Ahí sí, ni aunque te quites. Es tu estatura, tu complexión, tu color de piel, tu color de ojos, que si bien son 583 combinaciones que se pueden hacer con cada gen, eso ya lo traebas o ya lo ibas a traer, vamos a decirlo así. Y la crianza, por su lado, incluye variables ambientales. Esto es cultural, esto es educación, esto es en dónde naciste físicamente, literal hasta cómo era el clima cuando naciste, en la que nos desarrollamos desde la infancia. Aquí caben las relaciones sociales, además de culturalmente dónde estamos inmersos. Y esto es estudiado por el conductismo. Si tenemos ciencias diferentes para explicar la naturaleza y la crianza, quiere decir que son cosas tan diferentes, no quiero usar la misma palabra, pero no tan alejadas de sí mismo. Y creo que acabando este capítulo vamos a comprender que son cosas que están bien ligadas y una no existe sin la otra, porque somos entes sociales y se han dado muy pocos casos en el mundo de alguien que no tenga una referencia social o una familia o un algo para convivir. Entonces, y en resumen, ligera de equipaje. La naturaleza tiene un impacto biológico y la crianza tiene una influencia en el aprendizaje. O sea, se influye al ser humanito a través del aprendizaje.
a través de la cultura, de todo lo que el hombre es y hace, y a través de cómo somos, por cómo son nuestras familias, nuestra educación y las cosas que hacemos y los usos y costumbres. A ver, ejemplo, soy enojón y grito y me descompongo porque mi papá me lo heredó y porque así era él, entonces me lo heredó y lo traigo en la sangre y en los genes, o porque se lo aprendí a él de cómo se enojaba, de las cosas que hacía y de los resultados que tenía. Sí queda clara esta como mezcla de estas dos cosas y cómo puede ser un buen pretexto para decir es que así nací y así soy y desde chiquito era eso. Un ejemplo mucho más funcional. Una predisposición genética puede ser la diabetes, que es algo que por naturaleza se hereda de un padre a una madre a un hijo. Un hábito sano para no tener la diabetes y para cuidar tu peso y para hacer ejercicio y para tener cuidado con las cosas, eso es cuestión de crianza. ¿Sí queda clara esta diferencia? La naturaleza son los factores biológicos y familiares y la crianza son los factores sociales y ambientales. Sí, también familiarmente cómo nos crían, pero no lo que nos heredan. Un ejemplo muy clarito, cuando vamos a un médico, lo primero que nos preguntan es antecedentes familiares. Y si bien sí es interesante contarles cómo es nuestra familia, de lo que te están preguntando en primera instancia es sobre la naturaleza, es sobre la historia clínica, los antecedentes familiares, de qué se murió tu abuelo, tu abuela, tus tíos, si hay factores como diabetes, obesidad, alguna enfermedad de estas muy elegantes. Ese tipo de cosas es lo primero que nos preguntan. Luego entonces pasan, ahora sí, a la crianza, a los factores sociales y ambientales. Hacen ejercicio, qué es lo que comen normalmente, qué tipo de actividades tienen, si tienes estrés laboral, si hay ciertas cosas que haces en tu chamba que te pueden ayudar a estar más enfermo. Nos vamos al otro lado de la moneda porque son complementarios y está dentro de una misma moneda. Y fíjense qué interesante. El IQ o el coeficiente intelectual es algo que depende de la naturaleza, de los genes, eso ya lo traebas, o como yo le llamo de la lotería genética. Y es que poco tiene que ver con la crianza. Pero también si lo vemos por otro lado, hay gente que es mortal clase cubeta con un IQ bastante normal y los meten a clases desde chiquitos y están en estimulación temprana y están en gimnasia cerebral y están en clases de piano y de educación artística y de educación en y esta gente sí puede tener por crianza muchas más oportunidades y puede desarrollar a lo mejor un IQ que es bastante normal, que otra persona que tiene un IQ alto y no tiene esta crianza, lo tiene por genética, a lo mejor se queda en el mismo lugar. Sí queda claro, es como importante conocer que son cosas bien complementarias y que son bien diferentes. Pero no se apuren, esto se pone todavía más interesante. ¿Somos como somos entonces porque así nacimos o por lo que vivimos? ¿Qué tiene más peso para ti personalmente? Esta es pregunta personal. ¿La genética o las experiencias de vida que nos marcan cada vez y que nos marcan a cada uno? La misma pregunta, pero interesante. ¿A qué es más fácil echarle la culpa? ¿De nuestro comportamiento, de cómo soy, de mis explosiones, de que soy muy tímido, de que soy callado? ¿Qué es más válido? ¿Hacia dónde se puede ir la balanza más fácil? Hacia ningún lado. Podemos hacernos responsables y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Ahí les va cómo esto se ha tratado de estudiar y vamos a pasar un caso interesantísimo, o sea, guioncito, aterrador que pasó en Estados Unidos. Hay un estudio en gemelos que se llama Born Together, Read It Apart, The Landmark Minnesota Twins Study, que se llama, en resumen ejecutivo, Nacidos Juntos, Criados Aparte, por la doctora Nancy Siegel. Ella es gemela, tiene una hermana gemela. Este estudio salió en el 2012 a través de la Universidad de Harvard. O sea, podemos tener un poco más de confianza porque no es sopitas, vamos a decirlo así. Esta mujer decide dedicar su carrera al estudio de gemelos, a ver cómo
puede ser alguien tan diferente, puede ser alguien tan igual, o si es la genética la que te va dictando ciertas decisiones de vida. Y ella, al ser gemela, creo que tiene la forma de comprobarlo en ella misma y obviamente a través de sus estudios. Esta mujer se dedica a estudiar gemelos separados a edades tempranas y después criados en entornos sorprendentemente distintos, adrede. Ahora, ¿qué tan ético es hacer esto? Separar a dos hermanos que tienen una conexión, hermanas, lo que sean, que tienen una conexión tan importante y tan poco definida por la ciencia para ver cómo se comportan y si hay tantos cambios. Estamos hablando de seres humanos. ¿Qué pasa aquí? Ella trata de explicar la diferencia entre naturaleza y crianza. Trata de demostrar, no tiene ninguna como teoría como tal, pero de demostrar que si el humano nace de cierta forma, va a seguir de esa forma, aunque su crianza sea sorprendentemente distinta, como ella lo pone en sus papers. Y un ejemplo, alguien con un poder de entonar la voz, de ser entonado, de cantar no tan mal, vamos a decirlo así, ese rasgo se cree que está vinculado a un gen en específico, a uno solo. Si esa persona no se le da una educación musical, como escuchar, como aprender, como experimentar con su voz, puede que no lo manifieste. Pero el gen está ahí. Entonces es este caso de gente que los descubren y que de repente tienen un oído musical impresionante, un oído absoluto, y resulta que ya lo tenían, ya lo traían, pero no estaban descubiertos por una cosa de crianza, por una cosa de su actividad en la vida, vamos a decirlo así, y que lo pudieran hacer, no se manifiesta. Esto es importante comprenderlo. Si tenemos algo que nos gusta, que nos apasiona, pero a lo mejor no somos muy buenos, lo dice Odín Dupeirón, es que amo cantar. Pues sí, mijo, pero no cantas. ¿Qué tanto puedes forzar? Y es una pregunta al aire, no estoy lanzando conclusiones. ¿Qué tanto puedes forzarte a estudiar, a tener cierta disciplina, a aprender cosas para mejorar tu genética, para mejorar con lo que ya vienes, por el simple hecho de querer hacer algo? Y tenemos tantos casos que nos rodean de gente que quiere hacer algo, no es tan buena como otra persona, pero simplemente por disciplina le echa más ganas y llegan a lugares un poco más, no quiero decir altos, pero un poco más, tampoco quiero decir importantes, trascendentales que las otras personas. Y ahí les doy un ejemplo. Al hermano y a mí, creo que ambos somos más o menos entonados. Desde chiquitos nos mandaron con una maestra de piano. El hermano es un poco más mayor, no se le ha quitado, no es gripa, más mayor que yo. Y él tuvo un poquito más de tiempo en clases de piano y obviamente su enfoque era mucho más. Pero él, sí, yo creo que ya lo traía de nación, de genética, de naturaleza. El que escuchaba una canción y decía, a ver, la voy a sacar en piano, y lo hacía. Yo iba a clases de piano, seguro la maestra y yo la llevábamos bomba, pero pregúntenme, yo sé sacudir un piano, no sé tocar un piano, y eso también es importante. Cómo este gen, que pareciera que se pasó a los mismos, porque físicamente somos bastante parecidos, que se pasó a los dos, en alguien se activa y en alguien no se activa, o alguien lo trae y alguien no lo trae. Y quédense con esta palabra de activación, porque vamos a ir al siguiente capítulo de Patreon y es la palabra clave para entender un tema bastante complejo, pero no por menos interesante. Caso real. Y esto parece novela de ciencia ficción, pero recuerden que siempre, siempre la realidad va a superar la ficción y más bien la ficción se basa en la realidad. Hay un caso real que les apunté aquí el nombre, pero se los voy a omitir porque es un gran spoiler. Ahorita les digo cómo se llama. En el que un joven un día está en su pueblecillo pintoresco, vive muy feliz con sus papás, siempre con la sensación de que algo le faltaba, pero sin entender qué era eso que le faltaba. Entonces, acaba su educación. Acuérdense que en Estados Unidos hay pueblos como muy pequeños y cuando van a la universidad se tienen que mudar a ciudades más grandes para poder tener esta educación de calidad y tener no nada más un diploma, sino una carrera como tal. Llega este compa a su día de inducción y pues empieza a conocer las instalaciones y les dan el tour y bueno, pues cada quien se va a su dormitorio, cada quien se va a su espacio
Y a la hora que se aleja de los counselors, de la gente que te dice para dónde y dónde está tu dormitorio y dónde están las clases, está caminando él por el campus solo y se da cuenta que la gente lo empieza a saludar. Y entonces dice, qué amable es toda la gente aquí, que yo siendo un mortal que acabo de entrar, todo el mundo me saluda. Después de un rato se da cuenta que le llaman por un nombre específico. ¿Cómo estás, fulanito? No sé qué. Y él, ay, hola, creo que me estás confundiendo. Ah, sí, jajaja, te estoy confundiendo. Hola, fulanito, ¿cómo estás? Es tal la insistencia de la gente de llamarle por otro nombre que él de repente dice, no, es que algo está pasando aquí. Es que esto no puede ser normal. Por azares del destino, se encuentra a una persona que lo saluda y le empieza a hablar y le empieza a preguntar cosas y le empieza a decir que si al rato van a ir a cenar como habían quedado hace 2 días. Y es tanta la insistencia de esta persona que le dice, espérame, es que me estás confundiendo. Ay, fulanito, no juegues con eso. No, es que me estás confundiendo. Y él saca, no recuerdo si alguna ID, alguna identificación o algo, le dice, es que mi nombre no es fulanito, es Pedro Pérez. Y el otro chavo se queda helado, se le desfigura la cara y le dice, es que conozco a alguien que es idéntico a ti. En ese momento, acuérdense que estamos hablando de creo que fue los 80s, un poquitito antes, o sea, 70s, 80s. Le dice, es que acompáñame, te voy a presentar a la persona que no puede ser que sea idéntica a ti. En Estados Unidos, bueno, sí, tienen un término que se llama Doppelganger, que creo que es una palabra alemana, que dice que siempre tienes una persona súper parecida físicamente a ti en otro lugar del mundo. Que el Dios no se puso tan creativo y repitió moldes, pero bueno. Y entonces él se le hace como chistoso y dice, bueno, vamos a conocer a otra persona. Dice que en el momento, obviamente después de buscarlo por el campus porque no lo encontraban, que sus ojos ven a esa otra persona, dice, verme a mí en otra persona físicamente fue la cosa más impactante que yo tuve en mi vida. Se encuentra después entendemos que es su hermano gemelo, que son exactamente iguales, y se empiezan a preguntar qué está pasando. Después del shock, empiezan a platicar de, oye, pues ¿dónde naciste? ¿Quiénes son tus papás? ¿Cómo punciona tu vida? Porque esto no puede ser una coincidencia, tenía que haber algo mucho más matemático y calculado que no fueran nacidos 2 chavos así como tan parecidos. Pues resulta que a ellos, los 2 son hijos adoptivos, y ya indagando con sus papás y cada quien en su espacio, porque obviamente conocieron ambos a los papás adoptivos del otro, se dan cuenta que en el proceso de adopción fue exactamente en la misma empresa. Bueno, no es una empresa, es una agencia, dispensaron el cambio de término, que fue la misma agencia. Y esa agencia cerró hace mucho, entonces no era como que llegaran y tocaran la puerta y pudieran revisar los datos y eso. Y fue un caso tan conocido y fue un caso tan, les digo, tan basado en realidad, pero que podría parecer novela fantástica, que obviamente salió en todos los periódicos. Un día cualquiera, una persona está leyendo el periódico y al ver la fotografía de estos 2 hermanos gemelos, se reconoce en ellos y dice, es que no puede ser que yo esté viendo a 2 personas que son idénticas a mí. El caso real se llama Three Identical Strangers o 3 idénticos desconocidos. Hasta este momento, todo parecía una historia de reencuentro entre 2 hermanos, pero al investigar más a fondo, se dan cuenta que los 3 fueron adoptados de la misma agencia, del mismo lugar, que los papás biológicos no sabían que había otra persona, o sea, nunca supieron que eran gemelos, iban a adoptar nada más uno. Menos supieron que eran triates, iba a adoptar cada familia uno. Al ponerse a investigar un poco más en esto los padres biológicos, y como les digo, no había información, además estaba cerrado el lugar, además no había forma como de encontrar estos archivos y esto, se dan cuenta, investigando que la separación era parte de un experimento social secreto. El proyecto del austriaco Peter Neuber, algo así se debe pronunciar, que era encargado de un lugar que se llamaba The Child Development Center, que a través de esta agencia de adopción que les digo, planeaba estas adopciones para experimentar cómo gemelos o trillizos o críos nacidos en más de a uno,
se comportaban en lugares diferentes. La agencia no nada más se encargaba de separar por experimento a los gemelos y obviamente estaba enfocada en esto y tuvieron muchísimos casos. Este fue el que destapó, vamos a decir así, la cloaca de esto. Y la agencia lo que hacía era hacer estas visitas de seguimiento. Cuando hay procesos de adopción, siempre hay visitas de seguimiento para que ver que el niño esté bien, se esté comportando bien, que después de la historia traumática o de lo que haya vivido, haya un seguimiento y una revisión, porque la agencia hasta cierto punto es encargada de elegir a los padres, y que todo vaya bien y que todo esté fluido y que lleven un buen, ambiente y una development, se me fue la palabra, un buen desarrollo en esto. Esta agencia lo hacía. Y lo que hacía era ponerse a jugar, entre comillas, con los niños. Estos juegos eran experimentos para, en este caso, los 3 trillizos, de cómo iban aprendiendo cosas, de cómo en ambientes diferentes iban reaccionando, de cómo iban aprendiendo y usando la palabra, o sea, la forma verbal de comunicarse, y cómo se iban comportando físicamente cuando hacían ejercicio y cuando hacían este tipo de cosas. Era un experimento. La agencia no nada más lo sabía, se le pagaba por esto y tuvo unas repercusiones gravísimas porque había muchas falta de ética, mucho que no sabían. Los niños dicen, cada uno dice por su lado, es que yo sabía que algo me faltaba. Y cuando encontré a mis hermanos, supe que era eso y entendí que era parte de quien yo era como persona, de haberlos encontrado y que no estaba completo hasta ese momento. Si quieren ver esto, está en Netflix, es un documental en Netflix. No nada más es impresionante lo que se parecen estos 3 compadres, sino que es aterrador todo lo que hicieron. Luego pensamos nada más en los experimentos gemelares cuando estaban los nazis con este doctor Mengele, pero ¿cuántas personas y cuántos experimentos se han hecho a costa de niños chiquitos, de gemelos, de trillizos, de lo que sea, para que hoy tengamos información como la crianza y la naturaleza, que es lo que nos atañe en este caso? Tanto la naturaleza como la crianza juegan un papel importantísimo muy en nuestro desarrollo, así como en la formación de nuestra personalidad. Tan es así que personas con los mismos padres, entre comillas, hay un capítulo de Ligera solamente de esto, con las mismas experiencias, con la misma crianza, con la misma educación, vacaciones, oportunidades, alimentos, you name it, pueden ser tan diferentes. Y esto no nada más es importante, es trascendental comprender que si cada quien somos únicos e irrepetibles, bien la genética nos puede llevar por un camino, voy a decirlo así, y lo que aprendemos nos puede llevar por ese camino o por otro, y es importantísimo entenderlo así. Los genetistas ahora saben que aunque el ADN de cada persona es básicamente inmutable, es decir, ya lo traes, ya por naturaleza traes un ADN que así es, vamos a decirlo así. Existe una amplia variedad de factores ambientales, estamos hablando de lo que se cultiva, y puede conferir lo que ahora se conoce como diferencias epigenéticas. La epigenética define cuáles genes de una persona pueden activarse o desactivarse. ¿Se acuerdan lo que les decía? De que una persona que es entonada o que sabe cantar, gente que pensamos que ya nace cantando, puede tener el gen, pero algo pasa en su entorno, en su mundo, en esta vida, en este aprendizaje, en esta crianza, que activa ese gen. Esto es lo que estudia la epigenética y esto lo vamos a ver justo ahora en el siguiente capítulo en Patreon. Y les voy a regalar un par de frasecitas del capítulo siguiente para los que no son Patreon. Esto lo dice Miguel Pita, es profesor investigador de genética de la Universidad Autónoma de Madrid. Fíjense lo que dice. Hay que recordar que el hecho de que un comportamiento esté determinado genéticamente no quiere decir que no podamos evitarlo. Y creo que este es el mejor cierre para este capítulo. Si bien la epigenética nos va a ayudar a estos ADNs a activar o desactivar ciertas cosas, siempre podemos hacer algo por cambiar.
Siempre podemos hacer algo por mejorar. Siempre podemos hacer algo por comprender cómo somos, trabajarlo y al fin y al cabo, que de esto se trata la vida, ser la mejor versión de ti mismo y ser mejor persona. Creo que eso es la epítome de todo lo que hacemos y a eso venimos a este mundo. Les recuerdo mis redes sociales, @liger_de_equipaje en Instagram, en Patreon como Ligera de Equipaje, en TikTok como Ligera de Equipaje también. Y el chiste del Patreon es tomar un poquito más esta información, profundizarla un poco más y también más ejercicios para aplicarla y para que en serio estemos viviendo y haciendo las cosas para mejorar nuestro día a día y para mejorar el mundo que al fin y al cabo estamos en él un ratito más. Esto fue Ligera de Equipaje. Respira y permite. Darle vueltas y vueltas y vueltas como los satélites.